película que es un proceso, ¿no? Y donde para el propio Solana se viene el proceso de cambio, ¿no? Es una película con la cual él fue creciendo políticamente y transformándose políticamente. Yo creo que esa escena, por lo menos lo que yo recuerdo como muy fuerte, es hasta qué punto se puede mirar esos cuerpos sin la noción de alienación, digamos, ¿no? Es decir, hay mucho ahí de la cuestión de cómo han sido miradas esas culturas, ¿no? Y como ahí hay una recuperación de la cultura rural en contra de la urbana, de las culturas auténticas en contra de las culturas postizas, una cosa muy fuerte, porque no sé si recordar, no solo está eso, sino que a un chico lo curan con un sapo, ¿no? Es decir, hay como escenas donde hay una ambigüedad con respecto a esa misma mirada de Solana, que es una mirada urbana, de última, ahí quizás lo trata de exorcizar, digamos, donde el tema es, bueno, todo el bagaje que nosotros venimos, ¿no? De considerar todo eso a partir de un concepto de alienación, de que esas técnicas son totalmente, que a la vez lo reconoce por un lado, pero por otro lado está viendo lo que hay ahí de auténtico y de testimonio, ¿no? Yo no sé, ahí me parece que es una película que si uno la ve entera, ya son como varias horas y varias partes, uno ahí lo propio proceso de cambio que ellos van haciendo, ¿no? Yo pienso que Solana empieza más una suerte de más vinculada a una idea más tradicional izquierda, digamos, y se va peronizando a medida que la película avanza, ¿no? Y ahí se va haciendo esas preguntas, ¿no? Y eso quizás sea esa mirada sobre los cuerpos pase por ahí, ¿no? Una pregunta que en realidad tiene que ver con la jerarquización de la mirada de Solana, que me parece que es con qué concepto o con qué idea intelectual del pueblo. Me parece que esa es la que va como, yo no recuerdo una película así, pero me parece que es la que va cambiando en el sentido de qué lecturas ha tenido él para construir esa mirada del pueblo. Me parece que ahí hay una cuestión interesante, ¿no? Y en comparación con otros pueblos, incluso con el pueblo dramático que mencionar, ¿no? Me parece que eso en la obra de los ojos se ve bien, ¿no? Como no sé, uno cuando, o sea, a mí me parece que Solana empieza leyendo a Germán y termina leyendo a Fernández Arregui. Sí, Fernández Arregui, sobre todo Fernández Arregui es muy importante. Pero digo, su primera mirada es preguntarse, me parece que está más cargada de preguntas, claro. Finalmente. Que supuestamente Fernández Arregui dicen que aparece, ¿no? Y creo que no se conoce todavía el fragmento, ¿no? Está editado. O sea que ahí se le da como la voz a ese momento, ¿no? Después Fernández Arregui escribe un texto sobre la obra de los hornos, que creo que es cultura, ¿no? La formación. Sí, un texto bastante interesante sobre no es cultura seguro. No me acuerdo cómo, no me acuerdo qué dice, pero es un texto. Yo tengo un par de preguntas. Una es menor, que es, pero que me interesa, ¿por qué plantear lo del testimonio en América Latina en el 69? Porque yo lo ubicaría. Claro, bueno. O sea, ¿por qué Rama me interesa tanto para pensar eso? Me parece que vi a los cubanos, digamos, ahí. Claro. Y la otra, que tiene más que ver con el centro del texto, que también me parece buenísimo, que abre 10.000 cosas, es esta idea del enunciado majestático, ¿no? Por un lado, a mí me daba la impresión al principio, en la primera lectura, que sería de alguna manera propio del cine del 69, etcétera, y que sería un poco lo que desaparece del cine contemporáneo. Pero vos decís que claro, que cuando estabas terminando el libro te había aparecido estas cuestiones de Solanas y por no hablar de eso que otra vez dijiste el cine Piqueté, y ello. Y por otro lado, en los ejemplos que tomaba el 69 decís, bueno, el contraejemplo sería Glau, de ello, pero Memorias, medio que aunque no lo querés decir, lo decís también, porque incluso la lectura que haces de Memorias un poco me genera una cierta duda, ¿no? Porque la lees como diciendo, bueno, la poesía del espectador tendría que ser opuesta a la de Sergio, ¿no? Como una lectura oficial cubana, cuando en realidad también podría ser que Sergio, o sea, una lectura que no diría que sería la contraria a esa, pero que sería también, digamos, anclada en cuando Sergio dice, ¿dónde está la paloma que iba a mandar Picasso? Es muy fácil ser multimillonario y vivir en París, ¿no?
en esa cosa más compleja, tercermundista, al mismo tiempo crítica de lo popular. Entonces, un poco, porque yo entiendo, son dos preguntas, ¿no? Un poco tu idea es que el enunciado majestático puede estar en algunas películas contemporáneas como lo de Solana, aunque no sea en forma hegemónica, y en el cine contemporáneo, y puede estar en algunas películas muy representativas del clima, digamos así, del 68 latinoamericano, como La Hora de los Hornos, o algunas otras cubanas, o algún sanginés que habría que ver cuál es, ¿no? Eso, pero que en otras también muy representativas del cine latinoamericano en ese momento, como Roche y capaz que el Arturo de Salea, ¿no? O a lo mejor aparece en Fidel ahí en ese discurso documental, pero no, digamos, a lo mejor en la película. Creo que es así. Es decir, o sea, funciona en un tipo para leer un tipo de película, un tipo de operación, pero que no sería, digamos, todo el 69 eso, ¿no? Todo claro. eso decir, bueno. Sí, porque, bueno, vamos primero con el testimonio. El testimonio, sí, evidentemente, pues se habló un poco de la televisación, el 69 es el año que mató a Rosendo, y sí, Walsh había hecho testimonio, Sí. pero es el primer momento en que Walsh ubica ese testimonio en contra de la institución literaria, digamos, claramente, ¿no? Es decir, no voy a hacer literatura burguesa, no voy a hacer ficción, ¿no? Después, es decir, hay un montón de cuestiones que en el 69 se articulan de un modo muy fuerte, que para mí tiene que ver de texto, ¿no? Es decir, mismo en Brasil el texto de Antonio Cándido sobre literatura y su desarrollo, que es el momento que cae con mucha fuerza el paradigma modernista, digamos, ¿no? El paradigma de que en América Latina había un movimiento urbano que era la vanguardia moderna, ¿no? Y que ese movimiento era el desarrollo, ¿no? Y que había que apostar un poco por eso, y mismo si uno ve, por ejemplo, la diferencia entre lo que es la izquierda más tirando para el lado de Viñas y todo eso, y ve lo que la izquierda define en los 60, ve que la diferencia es bastante fuerte, digamos, ¿no? En cuanto a conformación ideológica. Y el caso de Cuba, para la literatura por lo menos, La Habana seguía siendo la capital, ¿no? El meridiano intelectual, pese a lo que pasó con Checoslovaquia y todo eso, todavía el 69 tenía una gran fuerza, y cuando ponen el testimonio le dan el premio nada más, que el primer premio es para el Tupamaro, ¿no? Entonces, el libro, ¿no? No, sí, bueno, por ejemplo, la biografía de un cimarrón, en realidad, es un texto que queda en el testimonio, si bien es el texto primero canónico, muy raramente, digamos, es un texto muy que juega con el régimen cubano, como una especie de toda una historia, él lo considera un cimarrón, un esclavo que huyó, tenía tipo como 90 años, le hace una entrevista y le hace una historia, que es como una especie de bien antropológico, una especie de historia de vida, ¿no? Una historia de vida. Después el texto es traído y llevado y puesto en ciertas posiciones, pero me parece que el momento en que la idea de que hay que salir de institución y de que hay que atacar la institución, todavía en el momento que sale Biografía de un cimarrón, está mucho el peso del boom, esos autores son muy poderosos, tienen como mucha referencia con Cuba, Vargas Llosa todavía era un tipo que le sonaba mucho a Cuba, ¿no? Es decir, me parece que todavía hay una cosa más menos radicalizada, digamos, con respecto a esas opciones, ¿no? Me parece que el 79 obviamente es una fecha, no hay que ser muy estricto con eso, pero es un momento en que el testimonio aparece como una